¿cómo le explicarías a una persona que no sabe nada de boxeo la diferencia entre el boxeo estilo olímpico y el boxeo profesional? Bien, el boxeo estilo olímpico, primero, no ganan la misma cantidad de dinero. Eso es lo primero. En el boxeo estilo olímpico tú peleas por la gloria, por tu sueño, por esa medalla. Eso es una realidad, porque ganas menos dinero. ¿Puedes hacer dinero? Bueno, como todo en la vida. Evidentemente depende del país donde nazcas, depende de cómo se maneja el sistema olímpico en ese país. Puedes acceder en lo que Venezuela llamaban becas, ¿no? Que era un dinero mensual que a ti te daban. Hay Sí, varias igual que maneras. aquí en España o el Comité Exacto. Olímpico. O lo que... Ese boxeador sí tiene un sistema de torneos a lo largo del año a los que se tiene que enfrentar. Va a depender de cada país esos sistemas, ¿no? Puedes tener nacionales. Aquí, por ejemplo, hay algo que me gusta mucho que es el Nacional de Club, que son esos clubes boxísticos que aquí los llaman así, nosotros los llamamos de otra manera, pero vamos a hablar de cómo lo manejan en España. Esos clubes boxísticos llegan a un Nacional de Clubes y se enfrentan. O sea, tienes muchas maneras de hacerlo. Luego tienes, por ejemplo, en el lado de América, Juegos Centroamericanos, los Juegos Bolivarianos, que es para la parte más alta de Sudamérica. Tienes los Juegos Panamericanos y entras en lo que llamamos el ciclo olímpico. Están las selecciones que te van llamando en función, muchas veces, a lo que hagas en esos campeonatos nacionales, no necesariamente es así, y vas ascendiendo. Cambia también los guantes. Tú peleas con un guante de 10 y 12 onzas en el boxeo amateur o estilo olímpico, y en el boxeo profesional 8 y 12 onzas, 8 y 10, perdón. Pero pienso que el sistema de combate es lo que más cambia, ¿no? Por eso cuando hablamos de mezclar boxeo olímpico y profesional, se generó un debate tan grande cuando la gente decía, no, que quizás un boxeador profesional le va a pasar por encima a un boxeador de estilo olímpico. Yo no estaba tan de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque si tú vas a un campeonato, a unos Juegos Olímpicos, tú puedes pelear incluso en días seguidos o día sí o día no. Y lo difícil no es pelear día sí o día no, desde mi óptica. Para mí lo difícil es marcar el peso. Porque si de por sí a ti te puede costar dar determinado peso, tú tienes que seguir dando el peso ese día. Hay una historia que a mí me encanta de Venezuela, de Bernardo Piñango, un boxeador que pierde contra un boxeador cubano, y lamento que se me vaya el nombre ahorita. Ese boxeador pierde la final. Él, creo que en la primera pelea, un surcoreano le abre la ceja. Es decir, tiene que pelear herido los siguientes combates. Y lo que hace Eleazar Castillo, su entrenador, junto con Ángel Edesio Escobar, dos grandes entrenadores del boxeo venezolano, le curan la herida y le dibujan una herida en el otro lado. Entonces la gente, como no sabía dónde tenía la herida, le estaba pegando en el otro ojo. Y él después dijo, bueno, no, llegó el cubano me pasó por encima. Para mí esa es la gran diferencia del boxeo estilo olímpico y el boxeo profesional. Que tú tengas que ir primero a un sitio donde además no hay nadie que te proteja, entre comillas, porque también las federaciones tienen la manera de protegerse. Pero se supone que tú vas a un sorteo donde no sabes a quién te vas a enfrentar. Y no puedes decidir, como en el boxeo profesional muchas veces, a quién te enfrentas. Luego, tienes que marcar el peso una cantidad de días determinada. Es decir, que pues muchas veces hay deshidrataciones, no puedes alimentarte como te quieres alimentar, tienes que entrenar muchas veces para volver a hacer el peso luego de pelear, no sabes cómo fue el trámite de ese combate, como te pongo el ejemplo de esta persona que le hirieron el ojo. Para mí es la gran diferencia entre el boxeo estilo olímpico y el boxeo profesional. Y que el boxeo estilo olímpico, si tú lo sigues, pues tú sí puedes determinar, bueno, este es un campeón panamericano que se va a enfrentar a un campeón europeo o asiático o donde fuere, y puedes ir viendo cómo estas llaves van haciendo hasta que tú llegues a la final, porque hay un sistema clásico como unos playoffs de béisbol, de baloncesto, o unos octavos de final de la Champions, que tú puedes ver cómo tú vas llegando hasta la final y a quién te vas a enfrentar. Yo creo que la denominación de decir boxeo amateur, boxeo profesional, es como que automáticamente degrada un poco de cara a la gente que no lo conoce, al público. Y yo creo que esa es lo que hablamos, el gran reto que tiene la industria del boxeo, que es hablar un lenguaje que entienda todo el mundo. Por eso, desde la Asociación Mundial de Boxeo, cuando empezaron en la IVA a hablar con el presidente que era apellido Wong, empezaron a hablar de unificar y de permitir que el boxeo profesional o boxeadores profesionales ingresasen al ciclo olímpico, mucha gente dijo que no. Dentro de la Asociación Mundial de Boxeo, la política marcada por Gilberto Jesús Mendoza fue sí. Y lo llamamos un solo boxeo. ¿Por qué es un solo boxeo? Y por eso también empezamos a hablar de boxeo estilo olímpico. Porque para mí
el trabajo que hace un boxeador en la selección, yo cubrí muchos años la Federación Venezolana de Boxeo y estuve incluso como su jefe de prensa, hace el mismo trabajo que un boxeador profesional. Entrenan la misma cantidad de horas o más y tienen quizás más enfrentamientos que los boxeadores profesionales. No estamos hablando de los sparring, porque evidentemente tú estás haciendo sparring y para mí esos golpes cuentan, porque no es, la gente a veces dice, peleó 2 veces al año. No, peleó más veces, porque los golpes de un sparring y tú estás haciendo sparring, sabes que cuentan. Sí, O sea, esos golpes cuentan. Entonces, un boxeador estilo olímpico hace sparring también. Un boxeador estilo olímpico luego tiene diferentes torneos a los que se mide, diferentes personas con las que se enfrenta, diferentes heridas, diferentes lesiones, pasa por lo mismo. Y muchas veces, por no decir en la mayoría, porque seguramente es en la mayoría, sin la misma cantidad de recursos, sin la misma cantidad de dinero. Entonces, sí, me parece que la manera mejor de denominarlo es boxeo de estilo olímpico y creo que las organizaciones mundiales tienen que hacer ese esfuerzo como hemos hecho nosotros a través del WA Future, donde intentamos hacer un camino a esos boxeadores estilo olímpicos que puedan hacer su boxeo estilo olímpico dentro de nuestra organización, que luego puedan saltar a boxeo profesional y nosotros poder hacer un seguimiento desde que él inició a boxear hasta que llega al boxeo profesional para poder mejorar a su vez nuestro sistema de ranking, para poder a su vez también devolverle al boxeador o al boxeo lo que nos da como boxeo profesional y que esa semilla pueda irse sembrando y pueda ir subiendo.